Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los seguidores, seguidoras de la plataforma Crónicas de la Diversidad. Nos encontramos en la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima y en ese momento acabamos de ser partícipes acabamos de asistir a la presentación de la novela La trágica hora de San Lorenzo, del escritor arequipeño Elar Fuentes, quien se encuentra aquí en este momento con nosotros para hacer una pequeña entrevista y conversar un poco sobre su reciente publicación. Así que buenas noches, Elar. Gracias por este tiempo que nos brindas para conversar un poco sobre tu libro. Y quisiera empezar esta entrevista preguntándote en principio, pidiéndote que nos compartas cómo ha sido el proceso de creación, cómo surgió este proyecto de narrativa que finalmente culminó en esta novela que acabas de publicar y que acabas de presentar el día de hoy. Hola Gustavo, bueno, yo estoy contento de participar en este espacio que es Crónicas de la Diversidad, más aún entusiasmado por la obra y por esta presentación. Bueno, resulta que La trágica hora de San Lorenzo se inspiró en un momento muy particular porque estaba saliendo de la publicación de Mis días con Raúl. Mis días con Raúl es una obra que recoge la historia de un amor muy intenso y que se desarrolla en el ámbito de los movimientos LGTB y de la visibilización LGTB, y aparece La trágica hora de San Lorenzo para contar, dentro de esa misma dinámica de visibilización, la historia de un escort. Entonces nació precisamente de esas curiosidades, de mis clases que sigo en una maestría de comunicaciones, donde se me deja un trabajo respecto a mostrar un poco esta posmodernidad y cómo el día es noche y todo es todo, ¿no? Al fin y al cabo, en estos ejercicios de posmodernidad. Y de pronto yo hice un trabajo muy interesante respecto a cómo, a partir de las redes y a partir de los aparatos electrónicos, el cuerpo pues pasa a ser un elemento de deseo, ¿no? Y una oportunidad. Entonces, indagando, investigando, llego a diferentes personajes y entre ellos naturalmente a los escort. Por supuesto que dentro de la comunidad sabemos que es un escort y sabía que era un escort, pero no lo miraba con esa dinámica de poder tocarlo, trabajarlo dentro de una narrativa, ¿no? Entonces, en ese momento surge la idea de escribir una historia y más aún vincularla con lo que es nuestra sociedad tan descarnada y tan dura, ¿no? Para personajes que aparecen invisibilizados como un escort, y cómo ha ido creciendo, se puede decir, la cantidad de personas que ofrecen sus servicios sexuales, ya sea por una cuestión de pronto, no sé, natural, o por una cuestión que de pronto converge en ellos mismos y en esos cuerpos, o ya sea también por otra parte, por una necesidad económica, ¿no? Que creo que eso es lo principal dentro de estos escenarios o de estos espacios, porque lo he visto de pronto en mi investigación y en mi indagación muy a menudo. O sea, la recurrencia es: necesito apoyo económico, y eso lo vemos a partir de diferentes redes, a partir de diferentes plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ofrecen a cambio un servicio para obtener algún rédito económico. Entonces me llamó la atención mucho porque es un personaje que no ha sido trabajado, ¿no? Narrativamente, literariamente, ni socialmente, ¿no? Siento que debería escribirse bastante sobre este tema porque trae abajo muchos prejuicios, como el hecho que la prostitución solo debe estar mirada o tratada o trabajada en la mujer, cuando en realidad también los varones y los homosexuales y los distintos personajes de nuestra sociedad pues forman parte de este involucramiento, ¿no? Y de estos roles y de estas formas de poder exteriorizar o visibilizar sus maneras de ser, sus conductas, sus comportamientos, sus maneras de sentir, sus maneras de pensar, o sea, todas las expresiones que convergen en una persona, ¿no? Entonces surge de esa necesidad, y esta obra empezó a escribirse este año 2025 a partir de todas estas experiencias y confluencias, y con la experiencia que ya tenía en otros temas vinculados al tema o a la dinámica LGTBIQ. Efectivamente, ¿no? El trabajo sexual es uno de los temas centrales dentro de la novela, y en ella desarrollas este tema, ¿no?
con todo lo que ello implica, ¿no? Las dinámicas alrededor, los espacios, las aplicaciones también, que son un tema también muy contemporáneo, pero también los riesgos que esto implica y también las actividades ilegales y la violencia social que hay detrás, ¿no? Del trabajo sexual masculino, quiero decir, y bueno, y femenino también, ¿no? Porque lo muestras de una manera abierta, ¿no? ¿Cómo ha sido la indagación, ¿no?, sobre este universo? Ha sido un trabajo bien complejo, ¿no? Porque eso significaba un poco interiorizar sobre las crónicas o noticias que hay en torno a los temas y narrarlos no desde una mirada histórica, ustedes sabrán que yo soy historiador de profesión, sino desde una, digamos, práctica escritural, narrativa, y específicamente en prosa, y con todos los tabús y con todos los prejuicios y con todos los estereotipos que tenemos metidos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces es complicado porque siempre, incluso dentro de la misma comunidad, vemos con recelo a un score, lo vemos con recelo, lo vemos con cierta marginación, con cierta distancia, y acercarlo lo más pronto es dejar a un lado nuestras maneras de cuestionar, de criticar, de prejuiciar al otro, para poder integrarnos y escuchar, ¿no? Y escuchar bastante. Yo en alguna ocasión entrevisté a un score dentro de mi ejercicio periodístico, y el score, claro, sin nombre, porque me dijo no vas a publicar mi nombre, pero en esa entrevista que realicé ya hace muchos años, por eso digo que hay bastantes aspectos que han influenciado en esta obra, él me contaba un poco su dinámica, y para mí era como que un universo bien, bien desconocido, bien complicado, bien difícil y bien distante. Entonces ahí estaba una de mis fuentes. Una de mis fuentes principales era este reportaje, a modo de reportaje, que fue producto de una entrevista, fue producto de varias preguntas que realicé. No fue una entrevista convencional donde yo llevo preguntas y tengo respuestas y voy con un manual, ¿no? Fue una entrevista básicamente memorizada. Tenía que memorizar las preguntas que había hecho y las cosas que me había contado, porque naturalmente mi entrevistado no estaba en la disposición de participar de una entrevista convencional, precisamente por todo lo que se dice de este oficio que tiene que ver con los escorts y con la prostitución en general, ¿no? No son temas fáciles, y como no son temas fáciles, pues es más difícil llegar a las fuentes y hablar de las fuentes, ¿no? Y más aún cuando las fuentes se pueden sentir intimidadas, comprometidas, o por otra parte también perseguidas, ¿no? Etcétera, porque eso puede desencadenar muchas cosas. Entonces para mí fue un universo muy, muy curioso, y que despertó bastante mi interés, y a partir de ello empecé a conectarlo con otros aspectos que hablan de la violencia social, ¿no? El hecho que existan ciertos grupos violentos en las ciudades, ciertos sectores que siempre están en pugna por el control de una cuadra, por el control de un parque, y que muchos de ellos pues son narcotraficantes, son delincuentes. Entonces trabajar esos temas y hablar de ellos es de lo más complejo, y mucho de mis reportes de pronto y fuentes han sido naturalmente, o es naturalmente, la prensa escrita, ¿no? La prensa escrita, y por supuesto las redes sociales, que han permitido digamos, interiorizar sobre estos perfiles, ¿no? Curiosamente, el personaje central, que es William Palomero, es un perfil compuesto por varias identidades, ¿no? Y bueno, ya nosotros sabemos que el mundo está integrado por esas varias identidades, entonces hay un poquito de todos dentro de este perfil de William Palomero, y por eso que las fuentes también son muy múltiples, muy dinámicas. Van desde hemerografía, periódicos, diarios, documentales, revistas, hasta comentarios, ¿no?, en redes sociales, comentarios de pronto en blog, etcétera. Entonces ha sido un compendio de varias cosas, y por supuesto la experiencia propia en las idas y vueltas a discotecas,
a de pronto bares, etcétera, ¿no? Porque es un poco de todo, ¿no? Es una historia que integra y se integra a la sociedad. No sé si la sociedad está integrada a la historia o la historia más bien se está integrando a la sociedad, pero lo cierto es que hay una dinámica muy interesante y muy violenta de escenarios y de personajes que van fluctuando de uno a otro lado y que tienen un poco de todo lo que yo he podido conocer hasta el momento en estas dinámicas y naturalmente dentro de la comunidad LGTB. Efectivamente, cuando mencionas el tema de las dinámicas, claro, uno piensa al leer la novela en el vínculo que desarrollan sobre todo quien narra la historia, que es Giovanni, si es que no me equivoco, y finalmente el personaje que está un poco en torno al cual está fluctuando toda la historia, que es William Palomero, no es este chico que se dedica al trabajo sexual. Y claro, cuando vas conociendo la historia, pues hay conductas que son muy realistas y en ese sentido muchas personas aprobarían y también desaprobarían, ¿no? Por ejemplo, hay apegos tóxicos, hay poca empatía, ¿no? En ese sentido, has tratado de no ser complaciente y tratar de narrarlo de la manera más realista posible, ¿no? ¿Cuánto de todo ello significó un desafío? Bueno, creo que todo, la obra en sí desde el título significa para mí un desafío muy grande porque no es fácil hablar de estos temas, no es fácil hablar de un escort en una narrativa y no es fácil ni siquiera definirlo porque en una sociedad donde la misma comunidad LGTB aparece marginada e invisibilizada, más aún sus espacios, llamemos, o sus sombras más recónditas, ¿no? Entonces, para mí sí ha significado un reto, pero sobre todo el reto viene de mi propia construcción, porque para poder yo acercarme a este tema he tenido que deconstruir un poco mi imaginario y me hace el recuerdo de un ejercicio, ¿no? O sea, es alejarnos de todos los prejuicios y de todos los estereotipos que tenemos en nuestra mentalidad colectiva, en nuestro modo de pensar, para poder acercarnos. Como decía, o sea, los prejuicios no solo están en el entorno social más amplio, sino también más específico, en la misma comunidad. O sea, entre nosotros somos prejuiciosos y siempre vemos al otro a la distancia o tratamos de marginarlo, ¿no? Sin comprender, no sé si ese sea o deba ser el ejercicio, sin comprender las situaciones que están orillándolo a dedicarse a una actividad que propiamente es muy cuestionable en nuestra sociedad, más aún entre varones, que es la prostitución propiamente, ¿no? Incluso el mismo personaje dialoga con eso, porque William Palomero es un personaje que dice, ojo, yo soy un escort, no me confundas, ¿no? No me confundas con un prostituto común, soy un escort. Entonces, hasta en el mismo personaje hay esos rasgos y esos prejuicios y esas necesidades diferenciantes de los roles que desempeñan. Entonces, siento que se necesita para esta obra esos espacios primero de construcción personal y podernos acercar en toda la dinámica que ofrece cada personaje. Sí ha constituido un desafío, sigue siendo un desafío, incluso hablar de la misma obra es un desafío porque es muy compleja y poder definirlo con claridad pues también merece mucho análisis personal, ¿no? Y merece también mucho análisis hacia el otro y mucha comprensión y muchos ejercicios de empatía y muchos ejercicios de tolerancia y muchos ejercicios de apertura. Y sobre todo apertura, porque a veces somos tan cerrados que no nos permitimos ni siquiera hablar del tema, o nos avergüenza hablar del tema, o nos intimida hablar del tema, o muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que soltar un poco estas taras que tenemos impregnadas en nosotros mismos y en nuestros cuerpos para poder explayarnos dentro de una dinámica que existe y que siempre le hemos dado la espalda, ¿no? Entonces para mí ese es el desafío más grande. El desafío más grande creo que es más que hacerla, que escribirla y que compilar todo lo que he podido compilar para poder escribir su historia, es leerla y releerla nuevamente. Llevo releyéndola 3 veces y aún así me resultan difíciles los escenarios. Imagino que para un lector común pues va a ser lo mismo, va a ser un reto su lectura y su relectura, y creo que a través de la relectura va a haber más bien sí una dinámica de comprensión sobre el tema. En la novela es inevitable notar que no solamente se están tocando temas propios
o que se podrían considerar ya comunes o arquetípicos en las escrituras LGBTIQ, que es como son la identidad, la sexualidad, el autodescubrimiento. O sea, la comunidad LGBTIQ en estos momentos también está afectada por la violencia, está afectada por una serie de problemas que afectan a toda la sociedad. Entonces, tratas de incluir también esos tópicos, ¿no? En la novela vemos también cómo los personajes están marcados por la homofobia, por el machismo, por la desigualdad social, la violencia social y otro tema que también es importante, que es el abuso policial, ¿no? ¿Cómo es que también eso representó otro desafío, que es salir de los tópicos, ¿no? Porque a veces se espera alguna de esas entrar en alguna de esas en algo que se convierte finalmente en una etiqueta, pero que me parece importante, ¿no? De que también se mencionen otros temas porque nos afectan, ¿no? Entonces, ¿cómo fue trabajarlo en la novela? Sí, siento que todo lo que tiene que ver con violencia es muy difícil definirla, pero yo hago un ejercicio práctico frente a este tema. La violencia no la definimos los demás, no la define el mundo, la define la presunta víctima, o sea, quien siente los efectos de ello. Y en esta sociedad estamos acostumbrados a decir, no, esto sí es violencia, esto no tendría por qué ser violencia. Y así vamos deslegitimando los verdaderos sentires de las comunidades, de la población, de las personas en general. Entonces yo siento que tenemos que partir por el ejercicio de empezar a comprender lo que siente el otro. Y para eso pues es importante hablar con el otro, no podemos hacerlo a la distancia. Entonces esta novela dialoga mucho con esos aspectos, ¿no? Y en cualquier situación de violencia siempre tenemos que escuchar a quien se siente afectado para conocer el nivel de su afectación. Entonces eso aparece dentro de esta obra, sí, es una mecánica, llamemos así, narrativa, como una suerte de recurso narrativo, porque eso plantea un contexto que es muy duro, muy difícil. Sé que en este tiempo hemos avanzado mucho en términos de legitimidad, en términos de reconocimiento de derechos, en términos de visibilización, etcétera. Sin embargo, falta bastante por trabajar y a veces siento que en algunos sectores retrocedemos en lugar de poder ofrecer mayores espacios de escucha, mayores espacios de comprensión, mayores espacios de interacción, ¿no? Mayores espacios de diálogo. Y eso me preocupa tremendamente, ¿no? Porque creo que la sociedad en este tiempo, en este siglo XXI, está en una dinámica donde debería integrar y debería ser capaz de reconocer toda la cantidad de identidades que existen, ¿no? Y que aparecen, no hay un número exacto, porque cada uno es un universo. Entonces creo que estamos en la oportunidad de empezar a decir, oye, tengo que comprender al otro y a partir de esa comprensión del otro, trabajar juntos por esa idea de sociedad armónica que queremos, esa idea de sociedad unificada que queremos en un propósito común que sería pues trabajar por nuestros valores, ¿no? Cívicos o ciudadanos, trabajar de repente por otro tipo de prioridades que aparecen desde el sector político o desde el mismo sector cultural, etcétera, ¿no? Y sin esos prejuicios desde los que nos acercamos en este momento, ¿no? Entonces, eso también constituye un desafío. Y la novela, como he mencionado en sí, es un desafío por todos lados, ¿no? Desde el tema que trata una temática LGTB, desde el aspecto que aborda aspectos violentos, escenarios crudos, escenarios difíciles, desde el aspecto que aborda personajes que se construyen y deconstruyen constantemente y que van interactuando con otras múltiples identidades de nuestra sociedad y que a veces uno mismo ni siquiera está en la dimensión de comprender todo lo que ocurre alrededor. Entonces siento que todo es una suerte de complejidad y que yo trato de desentramar a través de la narrativa, porque algo curioso es que la narrativa sí te permite decir, oye, aquí hay algo y trata de comprender este algo desde tus recursos, tus propios recursos y desde ese autodescubrimiento que puedes tener contigo mismo. Entonces siento que esa es una practicidad dentro de este ejercicio de una novela urbana, de una novela social, de una novela LGTB y de una novela que tiene mucha violencia de por medio, ¿no? Entonces, para poder entender la violencia hay que hablar de ella.
y la única forma pues a través de este tipo de trabajos, de este tipo de escrituras, de este tipo de narrativas que no son complacientes definitivamente, y no es la intención complacer ni a un sector, ni a una comunidad, ni a una sociedad, sino es mostrar lo que puede estar ocurriendo en esos espacios. No digo que sea realmente lo que ocurra, porque ya sabemos cómo va y viene la narrativa, sino me refiero a tener una aproximación de lo que socialmente se está integrando en nuestros espacios cotidianos y en los espacios que transcurrimos a diario y que solo los vemos como un espacio material, y más bien tiene bastante esencia. Es un espacio material con bastantes sentimientos, con bastantes emociones, con bastantes afectividades, y dejamos de lado todas esas afectividades. Esta es una oportunidad para reencontrarnos con otras posibilidades de comprender el mundo. Hace un momento nos comentaste que tu formación previa es como historiador. Quisiera saber, por curiosidad, cómo crees que ha influido tu formación como historiador en la manera en cómo abordas estos temas, ¿no? Y cómo los narras. Bueno, en general, porque tienes varios libros, varios textos de narrativa, no solamente esta última novela, ¿no? Sí, ese es un aspecto muy interesante para mí mismo, ¿no? Como autor, como escritor. La historia siempre ha estado presente porque es mi profesión. Yo estudié historia en la Universidad de San Agustín, y en ese sentido es que, no sé si la quieres cortar. No, continuemos. Ah, ya. Entonces la historia siempre ha aparecido, ¿no? Dentro de mi profesión, de mi carrera. Es algo que he desarrollado desde que era muy chiquillo, y la narrativa iba de la mano, pero sin quizás darle ese espacio que merecía. Entonces siento que la historia aparece porque hay una necesidad de contar algo, de contar algo que esté fundamentado. Entonces a mí me sirve como herramienta para la narrativa porque la historia me ha dado técnicas de investigación. Entonces he empezado a investigar varios aspectos, varios temas, y han enriquecido un poco mi trabajo literario, que al final termina siendo a veces medio cronístico y medio periodístico por las cosas que documenta o los aspectos a los que atañe o refiere cada episodio, ¿no? Entonces de esa manera sí ha influenciado notablemente, y creo que esa influencia también se proyecta en todos los aspectos de mi vida, ¿no? En mi vida cotidiana en general. Yo también hago poesía, y más bien la poesía la manejo en otra dinámica. Es una dinámica muy distinta. Quizás la poesía es más personal, la siento más personal, más mía. La narrativa siento que me permite reconstruir aquellas cosas que no podría contar con la historia, porque la historia, como recordemos, es una ciencia en la medida que es una ciencia social, en la medida que se sirve de fuentes para probar todo escenario histórico. Entonces, en la historia no puedo darme la licencia de contar cosas a la ligera. En la narrativa, sin desmerecerla por supuesto, sí me da la posibilidad de ficcionar y de poder contar escenarios, hablar de personajes que no necesariamente han existido, pero que sí parten de referencias reales, ¿no? Entonces es la no ficción la que me ha permitido darle esa base y consolidar un poco más mi narrativa como parte del ejercicio escritural o de la escritura. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado para hablar un poco sobre tu novela, y quienes tengan interés en leer La Trágica Hora de San Lorenzo, ¿dónde podrían adquirirla? Coméntanos. Bueno, La Trágica Hora de San Lorenzo se encuentra en el stand 152 de Editorial Quimérica. Ha sido publicada por la editorial Gato Viejo, y bueno, solo invitarlos a que puedan adquirirla, a que puedan leerla y comprender un poco más de los escenarios que plantea, y acercarse a esos personajes invisibilizados de nuestra sociedad, no solo limeña, sino también peruana en general, porque es un tema que se puede leer desde cualquier otro espacio y desde cualquier otro
digamos, lugar, ¿no? Lugar dentro de nuestra memoria colectiva. Muchas gracias más bien a Crónicas de la Diversidad por este espacio, por esta conversación que me parece muy interesante, que me ayuda a reflexionar también sobre mi propia escritura y que me plantea quizás nuevos escenarios para poder seguir construyendo y deconstruyendo nuestra sociedad quizás imaginada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elar. Nos vemos.